Jack Daniel's Old Number 7 o el viejo número 7. Este es un producto que mucha gente le llama bourbon o cree que es un bourbon, pero técnicamente no lo es, sino que es un Tennessee Whiskey. La diferencia entre un bourbon y un Tennessee Whiskey es que, además de tener los mismos requerimientos, estar reposado por al menos 2 años, usar a lo menos 51% de maíz en el grano que se destila, se le agrega un proceso de filtrado con carbón de arce y además es producido en Tennessee. Alguien diría que es un bourbon con pasos extra. Puede ser, pero tiene la denominación de origen Tennessee Whiskey. Voy a leer la parte del frente de la botella. Dice: destilado y embotellado por la destilería Jack Daniel's en Lynchburg, Tennessee. Y por el costado aparece una leyenda que dice: aquí en la destilería Jack Daniel's estamos orgullosos de honrar la independencia y la integridad del hombre que estableció nuestra destilería en la cueva del manantial Hollow o The Cave Spring Hollow. Fieles a la tradición de hacer whisky del señor Jack, todavía suavizamos nuestro whisky gota por gota y nos aferramos al compromiso de Jack. Y en la parte de arriba aparece una foto de Jasper Newton Jack Daniel's. Este personaje, Jasper Newton Jack Daniel's, tiene una historia súper buena. Murieron sus padres a temprana edad, la madrastra lo maltrataba, se escapó de la casa y luego fue recogido por otra familia, y un líder religioso del pueblo, o un reverendo, tenía una destilería en la que le enseñaron a Jack Daniel's cuando era joven a destilar whisky. Más adelante él compra esta destilería. Es una buena historia que otra vez no voy a profundizar en ella porque se ha contado muchas veces, se puede buscar en internet. Y además este es un producto muy popular, muy fácil de encontrar, muy conocido. Tenemos información sobre Jack Daniel's número 7 en todos lados. Un par de anécdotas interesantes sobre este producto es que antes ocupaba una etiqueta de color verde, pero en 1911 fallece Jasper Newton Jack Daniel's y la cambian a color negro porque están de luto. Este es el mismo producto que prefería Frank Sinatra. Además, varias revistas y artículos dicen que Frank Sinatra fue sepultado con una botella de Jack Daniel's. La presentación es esta clásica botella con caras paralelas, etiqueta con forma de aviso o de publicidad, muy al estilo estadounidense y muy icónico de este producto particular. Cuando uno ve esta forma, estos tipos de letras, estos colores, inmediatamente piensa en Jack Daniel's número 7. Voy a abrir la botella y tiene dosificador. Lo servimos. Bueno, como podrán notar, a esta botella le queda muy poco contenido. Ya ha sido utilizada varias veces y no han faltado aquellas personas que comentan cuando lo notan. Lamentablemente esas mismas personas no me enviaron una botella nueva, llena, para hacer la reseña con la botella sellada. Bien, sabemos que Jack Daniel's no usan colorantes. Lo que estoy observando es que no es tan brillante, tampoco es que sea turbio, yo diría es un tono más bien opaco y que en mi apreciación está más cerca del anaranjado que del dorado. Observo que se forma una corona bien notoria y las lágrimas o las piernas del whisky caen muy uniformes una comparada con la otra, al mismo ritmo y con la misma distancia entre una y otra. Se ve bien. Comenzamos en nariz. Ok, este es un producto muy clásico, es
bastante fácil de describir. Hay una nota de plátano bien notoria, hay una nota de caramelo muy fuerte y hay un dejo alcohólico que está presente pero es más bien balanceado. Este ejercicio que hacen los productores de Tennessee Whiskey de filtrar el líquido en carbón de arce logra que se suavice el whisky y se balanceen las notas unas con otras. Eso significa que no es tan fuerte la bocanada de alcohol, está presente, pero no golpea como sería en un bourbon tradicional. Y la nota dulce de caramelo tampoco es tan evidente o tan fuerte comparada con la nota de pimienta negra, por ejemplo, que estoy sintiendo. Ya dije, igual que los bourbon tradicionales, tiene una nota de plátano, también característico del Tennessee Whiskey. Y puede ser que exista algo amargo que podría explicarse en que estos productores también usan barricas nuevas o barricas de primer uso. En general es un aroma muy característico, bien fácil de identificar, muy icónico, propio de Jack Daniel's número 7. Veamos qué pasa en boca. De contextura algo sedosa, pero de cuerpo no tan fuerte, es más bien tendiendo a liviano. No es extremadamente ligero, tiene algo de sedosidad, tiene algo medio aterciopelado, algo suave, pero pasa muy rápido. Intentemos de nuevo. Es bastante fiel a su nariz. Y otra vez, muy clásico, muy fácil de reconocer. Hay un amargor del roble levemente tostado. Yo no diría que es un dejo carbonizado, no, es una madera tostada, suave, levemente amarga. Está bien. La pimienta está presente, la nota de vainilla está presente. Pasa muy rápidamente, pero no es tan corto. Deja una sensación algo sedosa en la boca. Vamos de nuevo. Ok, y este producto tiene algo particular que deja una sensación a un dulce, a un caramelo, a una golosina blanda, cremosa. Puede ser una gomita o puede ser un marshmallow. Algo de ese estilo, algo muy dulce y suave, esponjoso, blando. Continuemos. Muy balanceado. Yo ya había dicho, el propósito de filtrarlo en carbón de arce es suavizarlo y dejarlo más uniforme. La verdad es que no sé qué más puedo decir de este producto. Es un buen producto, es un whisky bastante agradable, que es la preferencia de mucha gente, pero no es tan interesante. Vamos otra vez. Lo voy a dejar un rato a ver si logro descubrir algo más. Sí, está bien. Hay una nota similar a los frutos secos, cercano a las avellanas, que la verdad es que siempre estuvo presente, sino que simplemente no le estaba poniendo atención. Bien, veamos qué pasa con agua. Yo ya había explicado que al agregar agua, existe un momento en que ambos líquidos se mezclan y se ve algo medio aceitoso, se ve algo medio oleoso, a lo cual le estamos llamando fase oleosa. Recién se acabó esa fase oleosa y la textura sigue siendo la misma, se ve bien. Veamos qué pasa en nariz con agua. No me gustó. Solo detecto la nota de plátano y puede ser la de caramelo. Y todo lo demás se desvaneció. Ya no encuentro el picor de la pimienta negra.
El alcohol bajó mucho, casi no existe. El amargo de la madera desapareció. Parece que lo censuraron. Agregarle agua no tuvo un efecto muy agradable en nariz. Ok, veamos qué pasa en boca con agua. También perdí los sabores. Creo que todavía existe algo especiado, puede ser la misma nota de pimienta. Otra oportunidad. Mira, la textura sedosa o aterciopelada no cambió, pero sí hay algo un poco desagradable que es esta sensación diluida, esta sensación aguada. Literalmente diluí el whisky, no es agradable, no me gustó. Veamos si hay algo más. Puede ser que todavía exista esta nota de madera joven, madera tostada, pero yo no recomendaría agregarle agua. No se expandió, no descubrí nuevas notas, apareció esta sensación diluida, desagradable. Parece ser mejor dejarlo como estaba. Finalizamos. Lo voy a dejar descansar, a ver qué encontramos en el final. Es un final picante. Puede ser algo de canela. Me estoy esforzando diciendo canela. Puede ser. Hay algo picoso. No es tan corto. Queda una sensación áspera, amarga, que otra vez puede ser influencia de la madera nueva y tostada, yo había dicho. Y parece que eso es todo. Ok, con eso vamos cerrando. Este es un producto que cuesta en Chile menos de 30, pero más de 20 dólares. Puede ser 26, 24, se puede mover por ese rango. Ustedes que están en otras partes de la región podrían decirme qué tan alejado está ese precio de referencia que yo estoy dando. Es un muy adecuado Tennessee Whiskey, perfecto para ocasiones de camaradería en que quieras compartir con tus amistades, muy versátil, puedes mezclarlo con bebida, puedes beberlo con hielo, tiene sensaciones dulces, agradables, que son de la preferencia de la mayoría de la gente, que están presentes, se sienten bien, y como no es tan complejo, no te va a distraer, está perfecto para sentarse a beber algo con alguien, para contar una historia, para escuchar una historia interesante, para opinar sobre los temas trascendentales de la humanidad y ese estilo de cosas. Yo creo que no lo regalaría, no me parece un regalo tan adecuado porque es demasiado conocido, demasiado popular, demasiado fácil de encontrar, a menos que efectivamente estemos hablando de alguien que le guste mucho este producto en particular, como Frank Sinatra, alguien que esté dispuesto a ser sepultado con una botella de Jack Daniels. Ahí va a ser un regalo perfecto. De hecho, existió una presentación de este producto que venía con un estuche con forma de guitarra o un estuche con forma de estuche de guitarra y que en el interior venía esta botella de Jack Daniels número 7. Ese sí puede ser simpático, ese sí puede ser un regalo más icónico o un regalo más entretenido. Yo no lo compré porque costaba más de 70 dólares, es demasiado por este producto. Entiendo que a mucha gente le puede gustar y entiendo también que mucha gente lo puede preferir por sobre otros bourbons, pero yo todavía recomendaría el Bulleit Straight Bourbon Frontier Whiskey, del cual ya hice una reseña, por sobre este Jack Daniels número 7. Que no está mal, que ya dije es adecuado, pero es una preferencia personal. Si comparamos uno al lado del otro, Bulleit sería más alcohólico, más picante y más dulce. Jack Daniels número 7 en cambio es más balanceado, más suave, más meloso. Está bien, te puede gustar así. Jack Daniels viejo número 7.